Familia, bendiciones y bienvenidos a la tercera serie que le hemos puesto por título La vieja escuela. Yo no sé si tú has tenido la oportunidad de hablar con gente mayor que tú. Cuando digo gente mayor que tú, hablo de personas que te llevan 10, 15, 20 años. Yo hablo con mucha gente que son mucho mayores que yo y me he dado cuenta de una cosa. Por lo general, cuando hablo con ellos, se empieza la frase, ellos empiezan la frase diciéndome, mira, cuando yo tenía tu edad o cuando yo era joven, ¿te has encontrado con personas así? Y parece que cada historia que comparten empiezan diciendo, mira, cuando yo tenía tu edad yo hacía esto, yo hacía lo otro, cuando yo era joven yo hacía tal y tal cosa. Te soy sincero, cuando yo era más joven, eso me enfadaba porque parecía que siempre que me decían que cuando yo tenía tu edad o cuando yo era más joven, parecía siempre ser una comparanza. Era una comparanza de esos tiempos versus estos tiempos. Era una comparanza de edad. Pero ahora, siendo un poquito más adulto, me encanta cuando la gente me dice, mira, cuando yo tenía tu edad, cuando yo era más joven, porque me encanta oír las historias, me encanta oír lo que ellos hacían cuando tenían mi edad o lo que ellos hacían cuando eran jóvenes, porque uno puede ir aprendiendo mucho de la vida de ellos y de lo que ellos hacían. Cuando tú vienes de una familia parecida a la mía, yo soy cristiano, mis padres son cristianos, mis abuelos son cristianos, mis bisabuelos eran cristianos y hay una línea entera de cristianos. Pero cuando nos reuníamos como familia, muchas de las veces se empezaban las oraciones así. Mi abuela decía, mira, cuando yo era joven o cuando íbamos a los cultos de jóvenes, y luego mis padres dicen, sí, nosotros cuando éramos jóvenes, y se oyen muchas conversaciones de esa manera. Si tú hablas con mi abuela o mis abuelos, ellos te van a decir, mira, en los 70s y en los 80s, esta era la cultura cristiana. Si tú hablas con mis padres, ellos te van a decir, bueno, en los 90s, en el año 2000, esta era la cultura cristiana, esto era lo que nosotros hacíamos. Ahora, si tú hablas conmigo, yo te digo lo que estamos haciendo en estos tiempos en la cultura cristiana, en la iglesia y en todos esos. Pero siempre era eso interesante porque cuando ellos me compartían eso, me interesaba lo que ellos hacían y cómo ellos buscaban a Dios. Ahora, cuando yo hablo con mis padres, al igual, me interesa lo que ellos hacían y cómo buscaban a Dios. Y es curioso porque yo hablo con mis padres y mis abuelos, y si usted también es joven, usted se puede identificar con esto, y yo hablo y oigo y digo, ¿qué? ¿Ustedes cantaban esos cantos en esos tiempos? ¿Qué? ¿Ustedes iban a la iglesia todos los días? ¿Qué? ¿Los cultos eran de 4 horas? Es como que increíble a veces ver cómo las cosas han cambiado. Si tú ves un mapa del mundo, tú vas a darte de cuenta que en los últimos años las cosas han cambiado. Al igual en la cultura cristiana y en el mundo cristiano, las cosas han cambiado a través de los años. Pero un error que nosotros podemos cometer es que cuando oímos todo eso, cuando oímos lo que hacían los abuelos, cuando oímos lo que hacían nuestros padres, el error que podemos cometer es decir, bueno, eso es de la vieja escuela, eso eran de esos tiempos, ya ahora se hacen las cosas diferentes, ya el mundo se ve diferente, el mundo ha avanzado, esas cosas son de la vieja escuela. Y el error que cometemos es considerar todo como una vieja escuela y olvidarnos que hay ciertos principios, hay ciertas cosas que nuestros antepasados hacían, que los hacían cristianos efectivos. Hay ciertas cosas que la gente del ayer hacía, que los hacía cristianos efectivos, cristianos con poder y cristianos con autoridad. Si hay una cosa que yo oigo con mucha frecuencia es, bueno, los libros académicos son actualizados y son revisados cada cuantos años. Bueno, la Biblia tiene que ser actualizada. Bueno, la forma de uno servir a Dios tiene que ser actualizada. La forma en que uno hace esto y lo otro tiene que ser actualizada. La Biblia se tiene que revisar. Pero eso es un gran error porque la Biblia no se tiene que revisar y nunca pasa de moda. La Biblia es relevante en cada época de nuestra vida. La Biblia sigue siendo relevante en cada época de la historia y en cada época del mundo. El libro no es algo de la vieja escuela, sino que es algo que es relevante. Y cuando empezamos a ver
a través de la Biblia, vemos que el libro más viejo de nuestro canon bíblico es el libro de Job. El libro de Job es el libro más viejo de nuestro canon bíblico, pero aún este libro, siendo tan viejo, siendo el libro más viejo de la Biblia, aún tiene principios relevantes para nosotros. Todavía podemos abrir la Biblia, ir al libro de Job y encontrar principios que nos siguen aplicando una y otra vez. Es un libro que podemos aprender mucho de ello. Ahora, ¿cuán viejo es el libro de Job? Déjame, le doy una perspectiva de cuán viejo es el libro de Job. Exactamente cuándo fue escrito el libro de Job no se sabe con exactitud. Pero las expresiones y el lenguaje que se usa en este libro indican que fue escrito aproximadamente 1900 años antes de Cristo. Te lo pongo en una perspectiva. Si vemos una línea de tiempo, vemos la historia, vemos en el año cero, vemos que antes de eso, en el año 2176, fue cuando nació Abraham. Abraham es un pilar de la fe, es un hombre muy importante en el mundo cristiano. Ahora, este hombre nació en el año 2166, disculpe. Ahora, después de eso, vemos que en el año 2006, antes de Cristo, nacieron Jacob y Esaú. Eso es una perspectiva. Ahora, después de eso, en el año 1526 fue cuando nació Moisés. Y después de eso, en el año 1446 antes de Cristo, y todo esto es antes de Cristo, fue cuando los israelitas salieron de Egipto. Vemos que en el año 2000 por ahí fue donde nació Abraham y fue donde nació Jacob y Esaú. Y en el año 1900, entre la época de Jacob y Esaú y la época de Moisés, fue cuando se escribió el libro de Job. Ahora nosotros conocemos a toda esta gente por el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio. Pero cuando empezamos a ver todo esto, nos damos de cuenta que Job es el libro más viejo. Este libro fue escrito a casi 4000 años atrás. Imagínense, si lo vemos de este año 2022, fue casi 4000 años atrás. Y si vemos cómo el mundo ha cambiado en los 4000 años. Pero aunque este libro tiene casi 4000 años, el libro de Job, hay ciertas cosas en este libro que Job hace que nosotros podemos aprender. Hay ciertas formas en que Dios se manifiesta en el libro de Job que nosotros lo podemos ver y aplicar hoy. ¿Quién era Job? ¿Quién es esta persona de quien yo te hablo? Mira, vamos al libro de Job capítulo 1 y versículos 1 y 2. Te va a dar un pequeño indicio, más bien del 1 al 3. Mira, dice, en el país de Uz vivía un hombre llamado Job. Era un hombre recto que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Tenía 7 hijos y 3 hijas. Era el hombre más rico del oriente, pues tenía 7000 ovejas, 3000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Esto nos deja saber que Job era un hombre muy pudiente, un hombre muy rico. Tenía ganado, tenía familia, tenía a su criado, tenía todo. Pero lo que me resalta de lo que acabo de leer es esto, que era un hombre recto, que amaba y honraba a Dios y no hacía ningún mal a nadie. Este era el tipo de persona que era Job. Amaba a Dios y no le hacía ningún mal a nadie. Mira, Job no es cualquier persona. Cuando vemos en el libro de Ezequiel 14:14, nos damos cuenta que Job tiene un lugar de honor junto con Noé y con Daniel. Imagínate, por ser un hombre justo. Cuando hablamos de hombres justos, está Noé y está Daniel, pero también encontramos ahí a la persona de Job. Job es una persona que amaba a Dios, un hombre justo y que honraba a Dios. Pero esto solo es el primer capítulo. Hay 42 capítulos en este libro. Y a través de los 42 capítulos vemos una historia sumamente increíble. Pero a través de esos 42 capítulos podemos ver ciertas cosas que nosotros podemos aplicar. Y en esta serie lo que nosotros queremos hacer es explorar el libro más viejo de la Biblia y ver ciertos aspectos de la vida de Job y ciertas cosas que él hizo que no son de la vieja escuela,
sino que son relevantes para el día de hoy. Hoy dimos una introducción a quién era Job, pero en las próximas semanas queremos que ustedes se conecten con nosotros cada martes a las 6 p.m. a hora del este para aprender ciertas cosas de la vida de Job, de cómo Dios se manifiesta y poder aplicar ciertas cosas que no son de la vieja escuela, sino que son relevantes para nosotros. Nos vemos el próximo martes a las 6 p.m. hora del este. Bendiciones.